Listo, muchas gracias. Hello, buenas noches. Hola. Ay, hello. Pues buenas noches. De verdad que fue una tarde así de que todo terreno, ¿no? De que muévele y pícale y hazle por acá. Y entonces, gracias Dios, porque ya podemos estar aquí bajando revoluciones y espero que estemos listos para escuchar la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Les invito a que hagamos una oración para entregar este tiempo en manos de Dios, ¿ok? Padre, te damos muchas gracias en esta hora porque tú nos concedes, Señor, la bendición de poder estar aquí reunidos. Gracias, Padre amado, porque tú estás obrando en cada una de nuestras vidas y porque tú nos has permitido, Señor, llegar hasta este lugar. Yo te pido que tomes en tus manos toda distracción, todo pensamiento que no venga de ti y lo eches fuera en el nombre de Jesús. Que podamos estar atentos, que podamos estar receptivos a esa palabra que tú quieres hablarnos, Señor. Quita de nuestra mente, de nuestro corazón, todo impedimento, Señor, que nos limite, Señor, de estar aquí y recibir ese mensaje que viene de tu parte para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, seguimos con la serie Camino a la Madurez Espiritual. Y el tema de hoy se llama Madurar en amor y unidad con los demás. ¿Ya? Bien. Y bueno, de verdad que cuando vi que me tocaba este tema, batallé. Fue como de, otra vez. Se me hace como que he estado hablando de este tipo de cosas varias veces y era como de, no, mejor, de verdad busqué quién pudiera darlo, pues, de que, oye, te lo cambio, ayuda, yo voy a estar en las letras, tú dalo, total que al final de cuentas, pues nadie quiso entrarle, ¿verdad? O no se pudo, lo que sea. Y lo entendí como esa parte de, te toca a ti, pues. Y le preguntaba a Dios, pues, de que, ¿por qué otra vez? Pues, ¿por qué me pones otra vez a compartir de eso? Y Dios me respondió, porque me encanta que Dios siempre responde. Y me dijo, ¿por qué tú? Porque puedes verlo. Entonces, fue como esa parte como de, wow. Y es una cosa que hemos estado conversando anteriormente, que hemos traído aquí a estos temas, esta necesidad que percibo en el grupo de crecer en amor, crecer en unidad unos con otros. Y entonces cuando Dios me dijo, porque puedes verlo, fue como de, ok, o sea, yo no sé si otras personas se den cuenta, si otras personas no lo noten, pero fue como tú sí lo ves. Tú necesitas hablarlo, tú necesitas comentar qué es lo que estás percibiendo, qué es lo que estás viendo. Entonces fue como esta parte de, aquí anoté que dice, recibí de parte de Dios, fue como un falta madurar el carácter. O sea, como que este fue el mensaje que venía con él, porque tú puedes verlo, después fue como un, porque hace falta madurar en carácter. Y yo sé que se escucha fuerte, que puede ser así como que, ay, como que, de que trago gordo, ¿no? De que, no, o sea, ¿cómo? O sea, madurar en carácter, es como de, no, espérate. Entonces yo me quedé pensando de que, ¿y cómo se madura en carácter? Y lo que se me vino a la mente fue como que, paso número 1, reconocer que tengo un problema. Reconocer que necesito crecer en esa área, reconocer que hay algo que no está funcionando bien, reconocer que, así como los alcohólicos anónimos, de que, hola, soy Adria y soy alcohólica. O sea, es el paso número 1, ¿no? De tienes que reconocer. Y les platico que quisiera decir que sé de esto porque lo he visto en la tele o en series, pero no, la realidad es que en algún momento de la vida me gustaba mucho la tomadita, entonces llegué a ir a estas reuniones y siempre esta parte como de presentarse de esta manera, ¿no? Como de, hola, soy tal y soy un alcohólico. Y como que en esas reuniones a las que yo pude ir, me di cuenta de que esta parte de decirlo venía acompañado como que de este programa, de estos 12 pasos, ¿no? Donde creo que el primero es como esta parte de reconocer que tienes un problema. Reconocer que no puedes solo y reconocer que hay alguien superior a ti que puede ayudarte con eso. Entonces, eh, lo noto aquí que esta parte de hay algo que nos impide crecer, que nos impide continuar en nuestro caminar con Dios. Creo que la vez pasada les hablaba como de este tope, ¿no? Como que llegas a un punto donde te topas, donde te estancas y ya no puedes continuar. Y así como el alcohólico, creo que muchas veces podemos poner, o sea, el alcohólico pone mil excusas, ¿no? Tú le dices de que, oye, tienes un problema, mira cómo te pones, porque no vas a las reuniones, y el alcohólico de volada es de que, yo no tengo ningún problema, yo puedo controlar perfectamente la bebida, yo nada más tomo para divertirme, para sacar la cura un ratito, para desestresarme, yo casi ni tomo,
muchas más excusas que puede haber, ¿no? Y entonces es esta parte de, a veces nosotros podemos estar igual, a lo mejor no con el alcohol, pero sí con esta parte de, oye, hay que madurar en estas áreas, oye, tienes que forjar esta parte de tu carácter, oye, tienes que hacer esto, y es como de, ay, pero si yo estoy bien, pero si yo no tengo tantos problemas, y a mí no me pasa, o sea, yo estoy mejor que este, ¿sabes? Porque estaba como que en esta comparación de, yo no estoy tan mal como ese, que es lo mismo que los alcohólicos dicen, ¿no? De, pero si yo no estoy tirado en la banqueta, entonces es esta parte de, hasta que no estés ahí, vas a empezar a hacer algo entonces por ti. Y yo pensaba se me venía esta frase que dice, como, no eres tan maduro como dices, eres tan maduro como amas, como ya para empezar a meterlo con esta parte del tema, ¿no? Y mejor dicho, bíblicamente, por sus frutos los conoceréis. Y esto viene en Mateo 7, del 16 al 18, que dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. O sea, como la vez pasada seguimos hablando de frutas, así como que como el tabo con las bananas, seguimos hablando de frutas. Algo quiere decirnos Dios con el tema de la maduración de las frutas. Porque la madurez espiritual no se mide en cuánto sabes, cómo oras, cuánto tiempo sirves, sino más bien por cómo amas. Cómo respondes cuando alguien te hace algún comentario que te saca de onda, cuando alguien te dice algo que te incomoda, cuando las cosas no salen como te esperabas. A lo mejor tú pensabas que te ibas a sacar, no sé, 10 en un examen y resulta que al final de cuentas te salió algo malo, lo que sea, y 9, y es como de cómo reaccionas en esos momentos, es lo que va a demostrar cómo es tu carácter, cómo reaccionas ante los conflictos de la vida, porque aunque no nos encanten, son parte, pues. Los conflictos son parte de la vida y esto es lo que va a ir demostrando cómo es nuestro carácter, cómo es que nos dejamos moldear por Dios. Y ahora puse aquí, dice, el Señor, no es cierto, me fui para otro lado. Vamos a ir para el punto número 1, porque ya me estaba adelantando. El número 1 dice, la madurez se nota cuando tu amor crece. Y quería darme una pausa para esperarme porque inmediatamente iba a hablar del versículo, pero My Love se tardó un poquito más, así que demos unos segunditos para que pase. Muy bien. En 1 de Tesalonicenses 3:12 dice, en la primera parte dice, y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Y estaba como que leyendo aquí en esta parte del contexto, y si podemos ahí, podemos ver en este versículo, en estos dos versículos que dice, o sea, Pablo no ora para que haya más actividades, para que haya más eventos, para que haya más conocimiento, nada más. Ora para que crezcan en el amor. Y entonces aquí podemos ver que una iglesia puede estar llena de movimiento, pero vacía de amor. Y qué feo, pues, porque puede haber muchos ministerios, puede haber muchos servicios, puede haber, vamos a servir en esto, vamos a hacer aquello, pero si no hay amor, pues en realidad no hay nada. Como dice otro versículo, ¿no? Que somos como címbalos que resuenan, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos empezar a integrar esta parte de que necesitamos crecer en el amor. Y cuando estaba como que meditando en esto y en esta parte de mi queja de por qué otra vez y esto, yo pensaba como, Dios, pero ¿qué es lo que está pasando, pues? O sea, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está fallando en el grupo? ¿Por qué? Porque neta yo veo que nos esforzamos mucho. Yo veo que le echamos muchas ganas y vamos a hacer esta actividad y vamos a hacer esta otra y vámonos al hike y vamos a comer y vamos acá. Y como que ahí va, pero se sigue notando como que hay algo que del todo no termina como de cuajar. Y cuando yo pensaba en esa parte de qué es lo que está fallando, ahí fue cuando me explotó la cabeza y fue como de, no hay crecimiento porque hay heridas. Entonces fue como de, a la torre, o sea, ahí cambió completamente el chip de lo que yo traía, de esta predicación, de lo que yo les iba a hablar, porque fue como de, hay heridas.
Y puede ser que esas heridas hayan sido heridas que te provocaron la misma gente que está aquí. A lo mejor ahorita en este mismo contexto, a lo mejor no funciona tanto porque o somos nuevos o no nos llevamos tanto, pero puede ser que a lo mejor tengas conflictos con alguien de este grupo. Y puede ser que esas heridas estén creando esta división o que no haya este fluir en amor, como lo dice esta palabra, ¿no? Y yo todavía, o sea, me quedé como que, dale un pasito más atrás. Puede ser que esas heridas que están causándose aquí mismo entre unos y otros venga como respuesta de heridas con las que ya vienen cargando. A lo mejor cuando tú estabas chiquito, cuando tú estabas chiquita, no sé, alguien te hizo daño, a lo mejor tuviste temas con tu papá, a lo mejor tuviste algún tema fuerte con tu mamá, o no sé, en la escuela te bulleaban, y tú vas cargando esas heridas que entonces cuando tú llegas y te topas con otra persona, no eres tú en el diseño original de Dios. Son esas heridas las que están respondiendo y las que están reaccionando ante lo que esa persona está diciendo o está haciendo. Y aquí yo pensaba en no sé si han visto alguna vez, yo he visto en Reels o en TikToks que cuando quieren rescatar a un perrito que está abandonado en la calle, ¿no? Tú ves al perrito, a lo mejor está en una esquinita y tú lo ves de que pues está todo con rastas, a lo mejor está malnutrido, no ha comido, tiene sed, tiene heridas, muchas veces los ves de que mega flaquitos, muchas veces se les ven incluso las llagas que se les puede llegar a formar porque a lo mejor traigan alguna situación ya de enfermedad. ¿Y qué sucede cuando llega ese rescatista o esa persona que quiere echarle la mano? He visto muchas veces en los videos que los perritos reaccionan con mordidas. O sea, los perritos reaccionan de que se ponen intensos, empiezan a gruñir, empiezan a lanzar la mordida, como si no supieran que esa persona lo que quiere es liberarlos de ese sufrimiento. O sea, es como de yo estoy aquí, vengo a rescatarte de ese dolor que tienes y el perrito está súper intenso de que queriéndose zafar y no me vas a agarrar. ¿Por qué? Porque el perrito está reaccionando a esas heridas que probablemente alguien más le hizo, a lo mejor en el pasado alguien pasó y le dio una patada, a lo mejor alguien se acercó y le hizo daño, porque de verdad hay gente muy locochona en el mundo. Y hay gente que de verdad se pasa de lanza y les hace cosas a los perritos. Entonces ese perrito se queda con ese registro y cuando alguien se acerca es como de, no, a ver, aguanta, no te me acerques. Y yo pensaba en que a veces tú y yo podemos ser como ese perrito. Que tenemos esas heridas que a lo mejor cuando estábamos chiquitos nos pasaron y viene Dios y nos quiere rescatar y nosotros como de, no, o sea, espérate, quítate. Y obviamente, pues Dios no es como que va a bajar y hoy te voy a rescatar. No, o sea, manda gente, pues. O sea, viene gente y te dice como de, te quieren dar un abrazo, te quieren dar amor, te quieren saludar, quieren invitarte a actividades y tú como de, no, o sea, quítate. Yo les he platicado como en mi caso, ¿no? De que a mí no me gustaba que me abrazaran, era como de, sí, de lejos, bye, vámonos. O sea, no quiero que nadie me salude por esas heridas que yo traía. Y entonces a veces somos como ese perrito que está ahí como que tratando de zafarse porque no queremos más heridas. Tenemos miedo de volver a sufrir, tenemos miedo de que nos vuelvan a lastimar. Y muchas veces estas heridas que ya traemos salen a la luz cuando estamos enfrente de otra persona y esa otra persona se acerca y entonces empieza como tus heridas empiezan a resonar con las mías y entonces empezamos como que a tener estas fricciones y sale otras heridas que ya traía en el pasado, o sale nuestro orgullo, o salen nuestras defensas, o puede ser que salgan nuestras inseguridades, como de no, a ver, o sea, no te me acerques. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, llegamos completamente rotos, quebrados, y Él con muchísimo amor empieza como que a sanar, a vendar esas heridas. Y sucede algo súper lindo que empezamos, al menos a mí me pasó, empiezas a ver la vida diferente, como que todo cambia de color, como dice en la Biblia, ¿no? De estás viviendo en tu primer amor, o sea, de que todo es bonito, tienes esperanza, el mundo es perfecto, qué padre, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sabes? O sea, de que todo, paz y amor, hermanos. Y está padre, o sea, no voy a decir que no, es parte del show, como que ese primer acercamiento donde sientes esta parte es algo bonito y es algo que tiene que ser, como que ese primer amor, como lo dice la Biblia. Pero pasa un tiempito y las cosas empiezan otra vez
a salir, como que empieza a salir por acá abajo una reacción, a lo mejor en tu bolita de amigos otra vez empezaste a hacer carrilla, a lo mejor otra vez empezaste a hablar en doble sentido, a lo mejor ya habías dejado de tomar y otra vez como que, ay, bueno, pues una cervecita, ¿qué tanto es tantito? Empiezan a salir ciertas viejas reacciones que ya estaban como dormidas, empiezan otra vez a salir, empiezas a lo mejor otra vez a estar irritable en tu casa. A lo mejor en ese primer tiempo de tu encuentro con Dios fuiste más amable, más paciente, de que sí, mamá, lo que tú quieras, yo lavo los trastes, yo saco la basura, todo muy padre. 3, 4 semanas después, no, ¿por qué, jefa? Que lo hagas, ¿sabes? O sea, de que se te empiezan a botar otra vez el viejo chip. Y no es porque Dios no nos haya sanado, no es porque Dios no esté en nuestro corazón, no es porque no seamos salvos. No es porque, o sea, Dios hace milagros. Dios es un Dios de milagros. Pero sobre todo, Dios es un Dios de procesos. Y ahí es donde la cosa, es como de, así como dicen, no, como que ahí es donde la coche torció el rabo, pues. Porque los procesos son incómodos, duelen, son así como de, no, espérate, o sea, yo no quiero pasar por esto, o sea, yo no quiero pasar por este camino que me va a doler, yo no quiero pasar por esto que me va a sacar de mi zona conocida. Y es como de, pero empiezan a salir esas cosas y a lo mejor aquí en el grupo, a lo mejor al principio era como de, ay, sí, bien padre, vamos a salir, pero como ya pasó ese de emoción, qué padre, es como de, no, qué flojera, no, mejor yo me voy a mi casa, yo voy a ver la predicación acá en línea, no pasa nada, o sea, no quiero estar cerquita. Pero es por eso, es porque van saliendo esas viejas heridas que están ahí desde quién sabe cuánto tiempo, pero están saliendo porque Dios quiere sanarlas. Dios quiere hacer algo en tu vida, Dios quiere transformar cosas, pero para eso, paso número 1, tienes que ser consciente de que hay algo ahí. Si no, jamás en la vida va a suceder nada, porque podemos seguir por la vida como, no, yo voy bien, voy a gusto, porque no nos damos cuenta de que hay algo que no funciona. Y aquí puse que se necesita valentía, pero sobre todo humildad para voltearte a ver, porque esas heridas que traemos ahí duelen. Y es como, o sea, es como si traes una herida aquí bien fea y traes de que tiene pus y duele y es como de me la voy a tapar para que nadie me la vea, para que nadie se me acerque. Pero Dios con ese amor empieza a destapar y es como de, a ver, vamos a ver. Pero si tú no quieres voltear a verla por orgullo, porque te da miedo, porque no te gusta la confrontación, porque no quieres pasarla mal, porque no quieres las dificultades naturales de la vida o de los procesos con Dios, ahí se va a quedar. Dios no puede hacer nada si tú y yo no estamos dispuestos a dejar que Él haga el trabajo, que Él haga la obra. Ahora vamos a ir por el punto número 2. Dice, la madurez también se nota en cómo haces comunidad. Y aquí una de las señales de inmadurez es amar solamente a quien me conviene, solamente a quien me cae bien, solamente quien piensa como yo, de que tú y yo somos afines, tú y yo sí nos vamos a llevar bien, tú y yo sí vamos a ser comunidad porque somos parecidas. Pero tú que piensas diferente, tú que no opinas lo mismo que yo, tú que a lo mejor te vistes diferente, tú no. Y creo que aquí en la iglesia podemos caer muy fácilmente en esto. Siempre nos sentamos con las mismas personas, convivimos con los mismos, no sé, si vamos a hacer algo con las mismas personas, si vamos a servir con el mismo grupito, como que podemos caer en esta parte como de ser muy selectivos, ¿no? Como no salir de nuestra zona de confort y quedarnos nada más ahí. Pero entonces ahí no estamos creciendo en esta comunidad que Dios quiere que crezcamos, pues. No estamos haciendo esa comunidad, porque como les compartía anteriormente, ese versículo que dice que el hierro se afila con el hierro, pues necesitamos yo necesito a lo mejor de esa persona que es más desestructurada para poder limar esa intensidad de estructura y de rigidez con la que yo normalmente convivo. Pero cuando yo me topo con esa persona que es cero estructura, donde fluye, donde es libre como el viento y parece como chivaloca y así, ahí es donde se nota esa parte como de, uy, o sea, ahí es donde yo tengo que empezar a hacer comunidad. Y vemos que en Romanos 15:7 dice, por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria.
Y está muy bonito leerlo, verlo, y sí, ámense y acéptense unos a otros, pero ya en la práctica, o sea, ya cuando estás aquí conviviendo, cuando ya nos... Les voy a dar un ejemplo súper práctico de ahorita. Momento intenso de momento así difícil donde vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y las cosas no quedan, y la luz, y los micrófonos, y las letras, y esto. ¿Cómo reaccionas en esos momentos? Ahí es donde podemos, o sea, ahí es donde tenemos que aplicar esto de acéptense unos a otros. Acepta que va a haber para unos a los que les haga más fácil fluir y va a haber otros que les va a costar un chorro. Va a haber algunas personas que en los momentos de intensidad se van a bloquear y no van a poder hacer nada, y va a haber otros que van a ser a lo mejor más resolutivos. Pero para eso estamos aquí, pues, para aceptarnos unos a otros y de que, bueno, si tú te quedas ahí parado y te paniqueas, bueno, pues yo te voy a ayudar y te voy a hacer esto y vamos a hacerla acá y lo vamos a resolver, y al final de cuentas sacas la chamba. Así como ahorita. O sea, fue como no pasó nada, todo muy bien, estamos muy a gusto, las letras, las canciones, todo salió bonito, porque al final de cuentas de eso se trata, pues, de estamos aquí para alabar a Dios, para glorificar su nombre, porque queremos aprender más de Él, y es como no olvidar eso, porque ese es el objetivo, ¿no? Que al final de cuentas es muy sencillo que se nos olvide eso en el diario vivir, pero para eso estamos aquí. Y muchas veces, si estamos como muy ensimismados, es como llega alguien que a lo mejor viene más serio y no te das cuenta. O si te das cuenta, empiezas como que, ¿qué trae? Mira, se está pagando, ¿qué le pasa? Pero no te acercas a preguntarle de que, oye, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Quieres que ore por ti? O sea, ¿sabes? Como de necesitas algo, ¿todo bien? Pero la mayoría de las veces no lo hacemos. Llega alguien nuevo y no es como de, hey, ¿qué onda? Te invito, te integro, te uno. Y aquí es donde creo yo que también podemos estar fallando. Y no se trata de nada más quedarnos con esta gente con la que sí tengo afinidad, con esta persona con la que nuestras personalidades sí pueden como que convivir, sino como les digo, esta parte de irme más allá y crecer en comunidad. Ahora, el punto número 3 dice, la madurez se nota cuando cuidas la unidad. Y aquí anoté, dice, la unidad no se rompe solamente con grandes peleas. A veces se rompe con comentarios pequeños, sarcasmos, chismes, carrillita. A lo mejor yo de repente veo eso en los chicos, que de repente son como que más llevados, como que de repente se hacen comentarios así como que yo digo, ay, qué rudos. Pero a lo mejor ahí se puede estar notando, ¿no? Esta parte como de, a ver, o sea, a lo mejor de manera inconsciente, pero no estás cuidando la unidad, pues, ¿por qué? Porque a lo mejor estás hablando con sarcasmos, estás mandando indirectas, estás como que soltando cierto venenín ahí de que, ay, y tú esto, y tú aquello. Y ahí es donde se van sembrando estas cositas que después nos van como que desconectando, porque no hace falta que estemos como que en la mega pelea de que, órale, vente, vamos a darnos de golpes, no. Muchas veces es con estos comentarios, con estas malas actitudes, con estas pequeñas cositas que van creando estas divisiones que, como les decía hace ratito, no es este comentario que me estás haciendo lo que está haciendo que detone todo, sino es todo el contexto que yo vengo cargando, las cosas que yo pasé, todo lo que yo he vivido. Y con este comentario es como que la gota que derrama el vaso y explota, y entonces ya no quiero venir. Entonces ya no quiero estar aquí, ya no quiero acercarme a Dios, porque las cosas salieron mal, porque todo era mentira, y creo que podemos caer muy fácilmente en esa parte de resentirnos. Cuando nos damos cuenta de que no todo era color de rosa como pensábamos en un inicio, es como esta parte de, es que no, yo pensé que mis problemas iban a acabar, es que yo pensé que aquí en la iglesia no iba a pasar lo mismo, y yo recuerdo que a mí me sucedió, que fue como esta parte como de, empecé a notar ciertas cosas en personas, y fue como de, son personas, ¿sabes? Es como de, se equivocan, de que a la torre, yo que veía a ella allá arriba, bien perfecta, bien bonita, bien guau, bien todo, y es como de, o sea, uno empieza a idealizar. Pero cuando ya o sea, como que con este continuo convivir, te empiezas a dar cuenta de que es una persona como tú, que también se le bota el chango como a ti, que de repente también se piratea, que de repente tiene sus cosillas, que Dios necesita seguir trabajando, así como conmigo, pues. Y aquí en este punto es donde tú y yo vamos a correr ese riesgo de mejor ya no quiero, mejor ya no voy a cuidar la unidad. Y en Juan 17:21
Dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, si tú y yo no estamos cuidando la unidad, si tú y yo no estamos haciendo eso, el mundo no va a creer el mundo no va a creer que Jesús fue enviado a morir por nuestros pecados, pues. Porque ¿qué beneficio va a tener para una persona que va llegando si llega y ven bolitas, no se hablan, chismes, división, nadie convive, no se toman en cuenta, no hacen la unidad? Va a ser como de, para eso, pues no, pues mejor me quedo con mi bolita de la escuela, ¿sabes? Es como de, pues más de lo mismo. Entonces creo que este es uno de los retos que tenemos y con el que quiero que nos vayamos en esta noche de reflexionar, el que si tú y yo decimos ser seguidores de Jesús, necesitamos aplicar Juan 17:21. Y bueno, yo leía estos puntos y suenan muy bonitos, o sea, era como de, wow, sí, el punto número 1, el punto 2, el 3, se ven como muy bonitos en la pantalla, cuando estaba leyendo el bosquejo de que sí, que cool, pero en mi mente era como de, algo no terminaba como de conectar. Y volví a mí esta parte de, si primero no pasas por el punto número 1, que es reconocer que tienes un problema, reconocer que traes heridas, reconocer que tienes resentimiento, reconocer que tienes enojo, reconocer que tienes un dolor contra tu mamá o que tienes un trauma hacia tu papá o cualquier situación de esas, si no pasamos por ese punto número 1, no podemos venir a hacer el punto número 2 o el punto número 3. O sí, pero el resultado está chafa, pues. ¿Por qué? Porque entonces vamos a venir, vamos a tratar de hacer la unidad, vamos a tratar de crecer en amor, pero van a empezar las divisiones bien feo. ¿Por qué? Porque no estamos tratando el punto número 1, que es, reconozco que tengo problemas. Y la verdad, todos tenemos problemas, pues todos estamos ahí, no es como de, uy, tú estás bien defectuosa, no, tú sí saliste bien chafa, contigo sí se equivocaron. No, todos estamos ahí, o sea, de verdad es, y para mí es un alivio el entender de que así como yo traigo mis batallas, tú también traes tus batallas, tú también traes tus batallas, y eso es normal, y eso es completamente natural. Entonces, como ya a manera como de conclusión, quiero regresar al punto número 1, en esta parte donde les decía como de reconocer que no estoy bien, reconocer que necesito ayuda, reconocer que hay cosas que me están impidiendo avanzar. Yo estoy segura de que Dios quiere hacernos libres el día de hoy. Yo sé que Dios quiere llevarnos a más en lo individual, en las relaciones de pareja, de noviazgo, con las amigas, con tu familia, con quien. Yo sé que Dios quiere sanar esas heridas. Yo sé que Dios quiere sanar esas áreas que te están impidiendo que vayas a más. Pero si tú no tienes el valor de reconocer que hay algo ahí, si tú no tienes esta valentía, pero esta humildad de las que les hablaba hace ratito, no vamos a salir de ahí, pues, porque si yo, es que es incómodo, aceptémoslo, es incómodo voltear a ver es que me duele, o sea, yo estoy cargando con esto. Y para eso quiero platicarles algo de mi testimonio que creo que no lo he compartido, pero yo desde muy chiquita tuve siempre una relación como una mala relación con mi hermano. Mi hermano me lleva 14 años. Y yo siempre sentía que él me trataba diferente. Era como de, es que no es lindo, como que yo sentía que él traía algo contra mí y siempre había como una división en nuestra relación. Para contexto quiero comentar que con mis hermanas se lleva 2 y 6 años. Entonces, entre ellos no hay tanta diferencia y siempre la relación fue como muy diferente. Yo podía percibir que la relación de mi hermano con mis hermanas era muy diferente a como era conmigo. Entonces, sin darme cuenta, yo empecé a albergar muchísimo enojo, muchísimo resentimiento, porque entonces era como de, su trato hacia mí era muy diferente, pues era como muy paternal, era como más de cuidarme, y luego llegó a la adolescencia, yo les he platicado de una adolescente bien rebeldísima, y mi hermano ya estaba casado, mi hermano ya tenía hijas, y entonces era como de, me quería regañar, pues, y era como, yo me robaba el carro y me lo llevaba sin permiso,
y él me ponía dedo, pues era el que iba con mi mamá y le decía de que mamá, Adria hizo esto, me la encontré camino a San Pedro, es un pueblillo que está lejos de Hermosillo, yo en la carretera con 14 años, pues, en el carro lleno con mis amigas, pinteándonos la prepa. Y para mí era como de, ¡uy, arruinan mi vida! De que déjame en paz, o sea, ¿por qué no puedes ser un hermano cool? ¿Por qué no puedes ser buena onda? Y yo cada vez estaba más y más resentida con él. Yo le tenía muchísimo coraje porque yo decía, con mis hermanas no es así. Con mis hermanas sí se lleva bien, porque conmigo no, o sea, porque conmigo tiene que ser enfadoso, porque conmigo tiene que ser tan estricto, porque conmigo tiene que ser así. Entonces yo estaba dándole vueltas y vueltas a eso, y mi dolor, mi enojo, mi amargura cada vez iba creciendo más y más. Total que llegó un punto donde tuvimos una ruptura él y yo, porque en mi casa, ahora entiendo muchas cosas, ¿saben? En mi casa no podíamos tener como que yo no podía contestarle, porque pues él era el hijo, el primogénito, varón, el primer nieto, era mucho más grande que yo, entonces era como si él dice que eso, aparte era policía federal de camino, o sea, tenía autoridad, pues, y en mi casa se notaba. Entonces era como si él habla, cállate. Si él te dice algo, no digas nada. Si él llega, de que levántate, sírvele. Aparte de que vengo de un contexto de una familia como muy machista. Entonces era como, para mí, hacía como cortocircuito en mi cabeza. Yo en adolescente rebelde era como de, ¿por qué? Si es mi hermano, o sea, ¿por qué tengo que respetarlo? ¿Por qué tengo que callarme? ¿Por qué tengo que decirle si nada más eres mi hermano, no eres mi papá? ¿Sabes? Era como de, déjame en paz. Pero yo no entendía que muy probablemente a él también le enseñaron ciertas cosas y que él vivió de cierta manera y que él también estaba reaccionando a lo que le tocó vivir en la vida, pues. Entonces llega este momento donde tenemos como que esta ruptura en nuestra relación, se fractura. Bueno, fracturada ya estaba, ¿verdad? Pero terminó de quebrarse la relación. Y nos distanciamos un tiempito. Total que yo ya estaba viniendo aquí a La Roca y Dios empezó a tratar en mi corazón, ¿no? Y llega un congreso a Aurora, el Congreso de Mujeres. Y en una de las predicaciones específicamente, Dios empezó a tratar mucho conmigo esta parte de necesitas perdonar, necesitas sanar, necesitas soltar eso. Entonces yo me di cuenta de que la única que se estaba amargando era yo. La única a la que le estaba doliendo era a mí. Él estaba muy feliz viviendo su vida, haciendo sus cosas, y yo acá de que él nomás decía algo y para mí era como de, me dolía el estómago nomás de leerlo en el chat de hermanos, no era como de, Entonces empecé a orar y le pedí a Dios de que gracias Dios por mostrarme, por revelarme esto, porque obviamente dolió, obviamente esta fractura que tuvimos él y yo en nuestra relación también vino como parte de este proceso que Dios venía haciendo para mí. Y no fue grato para mí ponerle un límite y decirle, oye, ¿sabes qué? Así no me trates, oye, ¿sabes qué? Yo también soy una adulta, oye, ¿sabes qué? Llevemos la fiesta en paz, respeto. Y al final de cuentas fue como de, se rompió la relación. Y cuando yo estaba viendo esta parte de que la única que estaba amargada, la única que estaba llena de dolor y la única que se estaba haciendo daño era yo, fue esta parte como de entender que tenía que hacer algo, tenía que perdonar, y para mí fue esta parte de sí, orar, llorar como loca, de que, ¡ah, Dios! En el Congreso, los congresos se prestan para eso. Entonces era como de, sí, Dios, de que, no, que tú quieras. Salgo del Congreso y iba rumbo a la casa y le mandé un podcast, un audio podcast, 7 minutos hablando, yo desahogándome, pidiéndole perdón y diciéndole lo que yo había sentido, pero al final de cuentas era esta parte como de perdón, porque yo me di cuenta, porque muchas veces lo que él me decía era como de, es que es carrilla, pero para mí era como de, no manches, tú tienes 19 años, yo tengo 5 años, que te eches encima de mí con la cobija, no, está curada, pues, o sea, soy una pulguita y tú eres ya un adulto. Pero entonces en mi cabeza fue como de, suéltalo, pues, suelta eso, aunque no estuvo curada, aunque no te gustó, suéltalo. Entonces yo empecé a decirle y le mandé ese audio, y él me contestó en un mensaje de texto como de 5 o 6 palabras a lo mucho. Pero no importa, porque la que necesitaba trabajar eso, o sea, el tema era Dios conmigo, no se trataba de que mi hermano reconociera, que mi hermano pidiera perdón, que mi hermano dijera, sí, yo también, no se trataba de eso, lo que Dios quería era
mi trato con Dios. Era esta parte personal donde Él y yo, donde yo iba a decidirme por fin, ¿sabes qué, Dios? Te lo entrego. Tómalo en tus manos porque yo ya no quiero cargar con esto que me está amargando la vida. Porque ese rencor, ese resentimiento que yo estaba teniendo hacia mi hermano, y eso es algo que sucede, por eso nos conviene trabajar esas áreas en nuestra vida. Cuando estamos heridos, nuestro corazón no es selectivo. No dice como de, ok, me voy a amargar en esta parte de la mitad para acá y de esta mitad para acá no, y de esta mitad para acá voy a ser feliz y voy a estar a gusto con mi mamá, pero contigo no. No, o sea, nuestro corazón se empieza a endurecer completamente y entonces esa amargura empieza a irse a todas y cada una de nuestras relaciones. Traspasa todo nuestro contexto. Y en mi caso, yo después de mucho tiempo me di cuenta de que yo tenía mucho resentimiento, mucho odio hacia los hombres, porque era como un, tú que eres el macho mexicano típico, era como de, no, porque yo en mi mente era como yo iba por la vida con los batitos, era como de, tú a mí no me mandas, pero iba destrozando mis relaciones, pues, ¿por qué? Por eso que yo traía cargando. Entonces, después de ese congreso, yo sentí como Dios hizo algo. Dios me invitó, me extendió su mano para que yo le entregara eso que yo estaba sintiendo y Dios hizo la obra. Entonces, les comparto esto con la intención de que si acaso hay alguien o tienes alguna persona en mente que tú sepas que a lo mejor algo no está del todo bien, que hay algún resentimiento, que hay algún dolor, que hay algo que no funciona del todo bien en esa relación, que no te quedes ahí, pues, no te esperes tantos años, no dejes que pase mucho tiempo, porque gracias a Dios en nuestro caso, ya después de 3 años, nuestra relación fue restaurada, gracias a Dios. Pero he escuchado muchos casos de personas que no tienen esa oportunidad, que no cuentan, o sea, no tienen esa bendición de poder restaurar la relación y queda fracturada y a lo mejor la persona muere o lo que sea y es como de, se quedan con este feeling de no manches y ahora nunca pude restaurar esta relación, que en cierta manera me pasó eso con mi papá. No pude restaurar esa relación y al final de cuentas yo seguía todavía como sufriendo y me tocó sanarlo cuando mi papá estaba muerto. Entonces, si tú reconoces, si tú identificas que hay una relación en tu vida que está impidiendo que tú vayas a más, que tú vayas a esa libertad que Dios tiene para ti, de verdad yo les invito a que por más difícil que sea, por más que duela, por más incómodo que sea, que se atrevan a dar ese paso, porque al final de cuentas no estamos solos. Dios está con nosotros, Él nos va acompañando. Y algo que yo he visto, si Dios te lo muestra, es porque estás lista. Si Dios te deja ver algo, es porque es momento de que lo sanes. Si Dios te da la oportunidad de que tú puedas empezar a ser consciente de esas cosas, es porque estás lista para sanarlo, estás lista para que Dios haga la obra. Entonces, ya para terminar, les voy a pedir que si se pueden poner de pie, por favor. Y si pueden cerrar sus ojos para que no se distraigan. Y les pido que vamos a pedir primero al Espíritu Santo que nos acompañe en este momento. Yo sé que Él ha estado aquí en todo este tiempo, siento su presencia y sé que Él se ha movido en cada uno de ustedes. Y yo te pido, Espíritu Santo, en esta hora que tú traigas esta revelación y que tú le muestres a cada uno de estos chicos y estas chicas esa persona con la que necesitan trabajar algo, que necesitan soltar, que necesitan perdonar. Yo te pido, Señor, que esa venda caiga de sus ojos y que puedan ver con claridad a esa persona. Yo sé que el Espíritu Santo les está mostrando quién es esa persona a la que te cuesta amar. A lo mejor es alguien de la iglesia, a lo mejor es alguien de tu familia, de tu escuela, de tu trabajo. Yo estoy segura de que Dios te está revelando, te está mostrando quién es esa persona. Y les voy a hacer unas preguntas para que comencemos a indagar un poquito en eso y que sea Dios quien pueda mostrarnos qué es lo que necesitamos hacer. La primera pregunta es, ¿qué me incomoda de esa persona? O sea, pregúntate, ¿qué es lo que realmente me incomoda, lo que me enerva, lo que me da cringe de esa persona?
Y ahora, con esa respuesta, ¿qué revela eso de ti? A lo mejor te puedes dar cuenta que eres igual a esa persona y por eso le tienes tanto coraje. A lo mejor revela el orgullo, la soberbia. A lo mejor simplemente revela esa persona hirió tu ego y eso me dolió. A lo mejor puede ser esta parte de era una injusticia, yo no me merecía esto. Pero ¿qué revela eso de ti? ¿Qué revela esta situación o esta experiencia con esta persona? Y ahora el reto es que tú te vayas este día con esta pregunta de ¿cómo puedo responder con madurez esta semana? A lo mejor no directamente con esta persona, pero cuando algo me saca de onda, ¿cómo puedo responder con madurez? ¿Qué haría la versión madura de mí? O como dicen las pulseritas, what would Jesus do? Que podamos ser lo suficientemente maduros como para ver, para darnos ese clavado y responder con madurez. Y vamos a orar. Padre, yo te doy tantas gracias, mi Dios, porque tú nos amas tanto que no nos quieres dejar igual. Gracias, Señor, porque tú nos quieres llevar a más. Y gracias porque tú estás mostrando cosas, tú estás trabajando en áreas de nuestra vida que necesitan sanidad, que necesitan libertad. Yo te doy gracias, Padre, porque no tenemos que hacer esto solos. Gracias, Señor, porque tú nos acompañas, porque tú nos muestras el camino, porque tú vas delante de nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos recuerdes esas heridas, esas cosas, Señor, que necesitan ser reveladas, porque porque sé que contigo, Señor, no es todo de un jalón, porque yo sé que contigo no es todo como nosotros queremos, pero sí es a tu tiempo, a tu manera, tus procesos. Y yo te pido, Señor, que este proceso que cada uno de estos jóvenes necesita vivir, que tú les des ese valor, esa valentía, Señor, para llevarlo a cabo. Quita toda resistencia, quita todo temor, quita todo orgullo, Señor, toda soberbia que impide que a lo mejor den ese paso de decir perdón. Yo te pido que toda soberbia, que toda altivez que se está interponiendo, Señor, para que puedan dar este paso, incluso esas resistencias que se pueden sentir en este momento, como de, pero ¿por qué yo? Mejor que él del primer paso. Yo te pido que tú quites todo eso, mi Dios. Que tú traigas libertad a nuestras mentes. Yo oro por libertad en nuestros corazones. Yo oro por tu presencia en nuestras vidas. Yo oro, Señor, por tu amor llevándonos a más. Yo oro por bendición para cada uno de estos jóvenes, Señor. Yo oro para que tú cumplas tu propósito en cada una de sus vidas. Dejamos todo esto, Señor, en tus manos y te agradezco, Padre, porque no tenemos que hacer esto solos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro mejor amigo, porque tú eres nuestro consolador, porque tú nos acompañas, porque tú estás ahí para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, chicos, bonita noche.